6:42, reitero, es un tema que no puede de ninguna forma pasar desapercibido, más allá de que estamos en la vorágine postelectoral. Pero este 26 de marzo se conmemora, se recuerda un año del secuestro del equipo periodístico de Diario del Comercio en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Dice la edición digital del diario Metro: Ecuador recuerda con tristeza e incógnitas el primer aniversario del secuestro, pero aquí ponen tristeza y incógnitas, cuidado con esa redacción, ¿eh? Tristeza e incógnitas. El primer aniversario del secuestro y posterior asesinato del equipo que fue a cubrir lo que sucedía en la frontera norte. Recordamos con mucho dolor el secuestro y posterior asesinato de Paul Rivas, de Efraín Segarra y de Javier Ortega, colegas que viajaron hasta Mataje para dar seguimiento a la situación en la frontera con Colombia, que fueron secuestrados hace exactamente un año, 26 de marzo, por disidentes de las FARC, y luego fueron asesinados. Para hablar de este tema, tenemos en nuestra mesa de trabajo a dos, desde nuestro punto de vista, actores claves en los hechos ocurridos en estos últimos 12 meses. Yadira Aguagallo, quien es colega comunicadora social, que fue pareja del fotoperiodista Paul Rivas, y Arturo Torres, periodista con una dilatada trayectoria en el periodismo y particularmente en la investigación, y autor, conjuntamente con María Belén Arroyo, su pareja, periodista, del libro Rehenes. Así que, Yadira y Arturo, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos, buen día. Buenos días. Qué gusto. Primeras reflexiones, Yadira, a los dos les pido, Yadira y Arturo, sobre estos 12 meses transcurridos. Yadira, por favor. Gracias, Fabricio, por invitarnos esta mañana, precisamente cuando se conmemora un año desde el secuestro del equipo periodístico. Sí, es un año de profundo dolor y de profunda tristeza, pero también creo que es un año de incógnitas, un año de silencio, un año en el que ya se vislumbra la impunidad al final de este camino en la investigación del caso. Pero quisiera también decir que ha sido un año de lucha y de muchísima solidaridad, y un año en el que el periodismo ha demostrado que en este país es la única institucionalidad, por así decirlo, que quiere asumir el reto de encontrar la verdad, el reto de esclarecer los hechos cuando deberían hacerlos los sistemas de justicia tanto de Ecuador como de Colombia. Entonces creo que ha sido un año de darnos en la cara contra la realidad, pero también un año de demostrar que cuando hay perseverancia, que cuando se busca otra cosa que no sea la verdad, pues cuando se busca la verdad, hay muchísimas posibilidades de hacerlo, y entonces también creo que ha sido un año para agradecer a todos los sectores de la sociedad que se han unido en esta causa y que nunca han dejado que el tema quede en el olvido, y creo que eso es lo que tenemos que recordar hoy, que frente a los intentos de olvido y de silencio siempre va a estar la memoria y siempre va a estar el trabajo periodístico. Arturo Torres. Gracias, Fabricio, buenos días. Sí, creo que es un año que en lo político a mí me faltan muchas respuestas. Hay un silencio del establecimiento sobre un tema que fue tan importante y que significó el problema más grave en 10 años después del bombardeo de Angostura para la soberanía y la seguridad de la frontera, relacionado con las FARC y sus grupos disidentes. Entonces, en lo político creo que nos quedan debiendo, no hay una respuesta efectiva a todos los pedidos de los familiares. No se han encauzado acciones tampoco desde la Asamblea, entonces eso me preocupa porque no hay fiscalización real. Básicamente hubo una reacción en los primeros meses, pero luego se abandonó el caso, es decir, los ciudadanos estamos abandonados, y por eso se entiende la crisis política que vivimos en el país, de falta de representatividad de los políticos, porque no están junto a las causas de la gente. Eso me parece que es por un factor que me deja pensando este año. Ya del lado del gobierno, ambigüedades, nada concreto. En lo de fondo no se ha estructurado un plan, porque lo que nos dejó esta lección, o sea, estos tristes episodios de la frontera vinculados con 10 víctimas, es que desnudó todos los problemas que tenía el gobierno para controlar y para organizar sus fuerzas policiales y militares que actuaban descoordinadas. Y en relación también con la ex Senaín. Entonces, a ese nivel yo no veo que se haya todavía estabilizado muy bien el tema. Creo que a propósito de lo que tú acabas de señalar, Arturo, mucho tiene que ver, y ustedes relatan eso de manera muy precisa en el libro con María Belén,
la desarticulación de los servicios de inteligencia y esa falta de comunicación entre quienes estaban al mando de precisamente eso, ¿no? Los enlaces, las vías de comunicación con los terroristas, y cómo se iban rompiendo esos canales de diálogo, ¿no? De comunicación para el momento clave, la toma de decisiones. Pero en este relato es precisamente en el momento en que el gobierno también, para tratar de deshacerse de ese modelo que nos dejó el gobierno anterior, empieza a desarmar o a desarticular la inteligencia que en parte estaba dedicada a la persecución de sus adversarios políticos, eso sí, vale recalcarlo. Sí, había un objetivo político, ¿no? O sea, los gobiernos, todos los gobiernos, ojo, también hay que decirlo, se fijan objetivos políticos con los servicios de inteligencia. O sea, a ver, ¿cuál es el objetivo? O sea, que tenga un gobierno, servicios de inteligencia no es ninguna novedad, no, los tienen todos, de acuerdo. Lo que pasa es que se descuidó totalmente esta amenaza contra la seguridad que son las disidencias en la frontera. Y eso debía ser un objetivo también de la CNI. Entonces, me parece que eso. Y por el otro lado, lo que también me parecía el lado periodístico, ¿no? Yo sí veo con mucha tristeza el hecho de que no hay coberturas ya en la frontera de manera sistemática, se perdió. ¿A partir de la tragedia que vivimos o ya desde antes, de cuando empezaron a surgir estos problemas de violencia? Yo creo que básicamente con el desenlace del asesinato de nuestros compañeros, hay un giro completo de las coberturas y de la relación de los medios con estos temas en la frontera. Es esporádica la cobertura, o sea, eso tú lo ves, o sea, tus compañeros te comentan. ¿Por qué? Porque todavía no se ha logrado solucionar un problema de fondo que es los protocolos de seguridad y entender que, por ejemplo, se deben articular coberturas que puedan dar cuenta de lo que está ocurriendo. Ahora seguimos siendo muy episódicos. Recuerdo el último hecho del desplazamiento de personas hacia Palma Real, hacia más o menos 3 semanas. En eso hubo coberturas, pero no se le está dando el seguimiento adecuado. Creo que los medios y los periodistas debemos reflexionar más sobre lo que está ocurriendo en la frontera y la forma en la que estamos dándole importancia a ese tema y al crecimiento del narcotráfico. En lo personal, y le pregunto a Yadira Guagallo, la familia o las familias de los 3 trabajadores de la comunicación vinculados a Diario del Comercio que fueron secuestrados y asesinados, ya en el balance, pensando con cabeza fría, terminaron sintiéndose engañados por el poder político en ese momento, en el momento en que se conoció el secuestro y se recibía información dispersa respecto de la situación de los 3? Sí, la respuesta ahí es un tajante sí. Un año después, cuando podemos mirar y hacer el balance y el recuento de lo que fueron estos 12 meses y especialmente los primeros días, estos 19 días en los que dura casi todo el proceso de secuestro y asesinato, nosotros podemos afirmar con profunda convicción que desde el primer día fuimos traicionados y fuimos engañados con relación a esa información, de la que Alexis precisamente hace un momento decía que la información permite la toma de decisiones. Y es profundamente triste, pero también altamente indignante, que a los familiares no se nos haya dado la posibilidad de tener información real de lo que ocurría con Paul, Javier y Efraín durante sus días de secuestro. Y nosotros lo condenamos y lo hemos dicho constantemente. Hay todas las pruebas, tanto documentales como testimoniales, para asegurar que las autoridades de turno que lideraron aquel fatídico comité de crisis que tenía en sus manos la posibilidad de hacer que los 3 regresen con vida, no entregó información ni la adecuada ni la verdadera a los familiares de los 3, y en ese sentido nosotros nos vimos imposibilitados, primero de configurarnos cuál era el escenario en el que ellos se encontraban, y después de tomar otras decisiones, y de ahí viene entonces cómo los estados se convierten en revictimizadores de sus víctimas. No solo Paul, Javier y Efraín son víctimas de este trágico suceso, lo son 10 personas asesinadas en la frontera, pero también lo son sus amigos y familiares, quienes fuimos vulnerados en nuestros derechos al no poder tener acceso a esa información. Este año, para las 3 familias, ha sido un año de preguntarnos si es que nosotros pudimos haber hecho más por ellos, y es triste tener que preguntarse eso porque no estaba en nuestras manos. Sin embargo, creemos y tenemos la convicción de que posiblemente si teníamos acceso a toda esa información, tal vez pudimos activar otros mecanismos. El gobierno ocultó información.
Cuando la noche del 26 de marzo, un día como hoy, hace un año, nos llamaron a las instalaciones del ECU 911. Ese mismo día les informaron que estaban secuestrados sus horas familiares. de la noche. Ese fue el día en que además les pidieron a ustedes que oculten la identidad de los 3 secuestrados. Así es. Lo que daba cuenta además de que no teníamos idea como Estado de cómo reaccionar a este tipo de situaciones. De cómo actuar frente a esa situación, Alexis. Cuando yo recuerdo claramente cuando llegué a ese ECU 911 alrededor de las 10 de la noche, lo que vi fue un ambiente de muchísima tensión, pero también de muchísima improvisación alrededor incluso de cómo nos iban a transmitir la noticia. Entonces, ese primer día, ¿qué nos dicen? Nos dicen que fueron secuestrados a las 9:30 de la mañana en Mataje, que posteriormente se presume que los trasladaron hacia Colombia y que no se sabe quién los tiene, no se sabe qué piden por ellos. Y que nos piden precisamente ocultar las identidades porque se podrían crear una información de falsos positivos si es que la gente empezara a llamarnos y a darnos pistas falsas. Hoy sabemos, por la información que reposa en la Fiscalía, por investigaciones periodísticas como la de Arturo Torres y María Belén Arroyo y el equipo de Periodistas Sin Cadenas, ¿qué se sabía desde el día 1 que era alias Guacho quien los había secuestrado? ¿Qué se sabía que se pedía el canje de tres detenidos que se encontraban en el país y que tenían un canal directo de comunicación entre oficiales de la Policía Nacional y disidentes y gente que era parte de grupos narcodelictivos? Hoy sabemos eso, pero el primer día no lo sabíamos. Cuando se entregan las primeras pruebas de vida, la fotografía que constituía la primera prueba de vida, nosotros la vinimos a ver en el expediente de la Fiscalía, cuando esa fotografía era conocida por las autoridades desde el día 1. El primer video de prueba de vida, que no es el video en que los chicos están encadenados. Hay otro video. Sino que es un video en el que se los muestra a ellos en medio de unas montañas, con la misma ropa con la que fueron secuestrados el día 26. Les llega a las autoridades del día 27 y los familiares los conocemos recién el día 29. Los informes de la UNACE y del Comité de Crisis explican que existieron al menos 9 comités de crisis. Los familiares fuimos invitados a 3. Entonces, como lo advierte Arturo, ha sido un año de darnos cuenta que sistemáticamente fuimos engañados con relación a la información de nuestros familiares. Cuando el presidente dispone que se nos entregue información de índole desclasificado, lo que recibimos son notas de condolencias de embajadas y organizaciones internacionales. Lo que recibimos son 12 hojas del Ministerio de Defensa en el que están las copias de las cédulas de Paul, Javier y Efraín con la palabra secreto sobre ellas. Hubo un portal web que publicó parte de un audio, un extracto de un audio de una grabación increíblemente efectuada en una reunión del Consejo de Seguridad del Estado al presidente de la República. Sobre ese audio también se pidió su desclasificación. ¿Hay alguna respuesta de ese tema? Lo que se nos entregó corresponde a otra burla y otra vergüenza más. Otra vergüenza por parte de las autoridades que tenemos, porque el audio de la desclasificación consiste en un párrafo anterior al audio. No es un audio que nos ha sido entregado, es una transcripción, es decir, es un documento de texto en el que se encuentra un párrafo en el que supuestamente el presidente lo dice antes de decir que la vida de 1, 2 o 3 personas no vale la dignidad del Estado. Cuando eso ocurre, inmediatamente todo el aparataje estatal responde. Nos llaman a una reunión de alto nivel con la ministra del Interior, con el señor canciller, con los representantes del Ministerio de Defensa, con el ministro de Justicia, y se nos dice una vez más que tendremos acceso a toda la información y que el Estado va a articular una especie de comisión para estar en contacto con nosotros. Cuando surge la investigación de Arturo y María Belén, que contiene detalles importantísimos, corroborados, rigurosos, primero sobre una liberación que sí se habría gestado el día 28 de marzo y segundo sobre operativos policiales que se realizaron en el área de forma conjunta con Ecuador y Colombia, no tenemos una sola respuesta de las autoridades. Ese detalle del 28 de marzo, Arturo, a ver, yo sí recuerdo aquel día cuando medios colombianos daban cuenta de que habían sido liberados los colegas. ¿Fue real? ¿Fueron liberados? A ver, lo que nosotros hemos podido reconstruir en función de testimonios y documentos es que hubo la negociación y hubo la intención y los dos gobiernos sabían que los iban a liberar y el frente Oliver Sinisterra los iba a liberar. Había una decisión de Guacho de liberarlos. ¿Por qué no los liberaron? La única pista, el único dato que tenemos es que es el testimonio de uno de los disidentes que está detenido en Cómbita, que nos dice
que básicamente no había seguridad porque seguían los operativos. Entonces, los gobiernos se ponen de acuerdo con el Frente Oliver Sinisterra, sobre todo el gobierno ecuatoriano en esos 2 primeros días. Tampoco se conoce cómo lo hicieron, a través de qué medios se comunicaron con el Frente Oliver Sinisterra para saber que los iban a liberar. Ese es un secreto. Eso debería un poco explicar el gobierno, porque eso es uno de los vacíos que nos deja toda esta secuela de lo que Yadira llama estas omisiones, ¿no es cierto? Estos huecos que hay. ¿Por qué no se desclasifican todas las actas del COSEPE del 28 de marzo? De aquel audio. Exacto. Ajá. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué hay como 3 reuniones del COSEPE en las que todavía no se ha desclasificado la información, pese a que el presidente anunció y se comprometió a hacerlo? No entendemos por qué no cumple el presidente su palabra. Entonces eso también es algo que llama mucho la atención. Arturo, tú y María Belén tuvieron la oportunidad, creo que son de los pocos, no sé si los únicos, de entrevistar a periodistas que tuvieron la oportunidad de entrevistar a César Navas, ex ministro del Interior y ex ministro de Coordinador de Seguridad. Creo que ese detalle tampoco hay que perderlo de vista, porque él ya venía con experiencia en este tema. Después de todo lo sucedido, ¿hubo algo que se quedó por fuera del libro Rehenes de la conversación con César Navas que se podría destacar, que podría dar luces de algo más para saber qué fue lo que pasó y por qué el desenlace fatal de los 3 colegas? A ver, yo creo que es una muy buena pregunta, porque básicamente yo con el exministro tuve como 4 o 5 entrevistas, la verdad. 4 off the record y la 5ª ya fue on the record, precisamente para entender la lógica de lo que ocurría en el gobierno, o sea, en medio de qué problemas estaban ellos frente a resolver si negociar o no negociar, cómo recibían información. Pero, a ver, creo que sí llama mucho la atención, hay que ponerle el ojo periodístico, porque todavía no hay respuestas desde la Fiscalía. La Fiscalía ha replanteado su investigación. Ojo, eso está llamando a mucha más gente a concurrir, a declarar sobre algunos elementos, pero me parece que hay un hecho que es muy importante, desde el 7 de abril que nosotros ubicamos como la fecha, claro, de la ejecución, y el lunes hay un cambio radical, y hay 2 contradicciones que deben ser aclaradas del exministro Navas. El primero dice que ya no hay negociación, ¿sí? Y luego en la noche dicen que sí va por el canje el gobierno. Es decir, en poco tiempo cambió muchísimo el panorama y los anuncios del gobierno sobre el tema. Esa noche, en aquella rueda de prensa del ECU 911, dices tú. El lunes en la noche, a ver, 2 hechos. En la mañana, primero se dice que hay 4 escenarios y que básicamente ya no se está negociando con Guacho, de un momento al otro. Eso sorprende muchísimo, ¿no es cierto? El lunes, 9 de abril. El 9 de abril, así es. El 9 de abril se habla de que ya no hay negociación, y posteriormente ya se inicia oficialmente el canje para la liberación. Hay una contradicción flagrante entre esas 2 cosas, entre esos 2 hechos que me parece que deberían ser aclarados, precisamente para evitar revictimizar como ha ocurrido con los familiares de este tiempo. Por eso era importante tenerlos aquí en nuestra mesa de trabajo. Yadira, total solidaridad para usted, para su familia, también para los familiares de Efraín y de Javier, que evidentemente deben estar sintiendo en este momento lo mismo que seguramente siente Yadira. Gracias por el tiempo, Yadira, por haber madrugado y por habernos acompañado. Muy gentil. Gracias, Yadira. Siempre que sea necesario, aquí estaremos, y más bien muchísimas gracias por estos espacios en este día que, repito, en el que cabe muchísimo dolor, pero que también cabe la reivindicación y la lucha. Sin lugar a dudas. Arturo, colega, gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Arturo Torres y Yadira Aguagallo hablando sobre el año, los 12 meses transcurridos del secuestro de los colegas periodistas de Diario del Comercio, equipo que había viajado hasta la frontera binacional para hacer un trabajo periodístico, pero que se encontró con este secuestro y posterior asesinato. Tremendo, jornada para reflexionar. 7 de la mañana con 2 minutos en la primera hora. Volvemos.